Castro, pintor de libertadores. José Gil de Castro fue un pintor de transición entre el régimen colonial y la república, retratando a la aristocracia de ambos periodos, así como a grandes políticos y militares. Dejó el testimonio de personalidades nacionales de la época en sus retratos. Mulato peruano de nacimiento, nace en septiembre de 1785. Algunas características que podemos notar en su trabajo es que utiliza la figura central como elemento de todo el cuadro, el uso de cartelas donde se señala el mérito del personaje retratado y el elemento de composición. Podemos apreciar un contraste con algunas obras de Pedro Díaz, uno de los artistas más reconocidos de Lima. Durante esa época, uno de los principales encargantes era la Iglesia Católica. También se encuentra en una de las primeras pinturas de Gil de Castro con tema religioso, titulado Santiago el Menor. Esta obra sería un obsequio de Gil de Castro a San Martín y también dicen que alude a su estancia en Santiago de Chile. En busca de mayores oportunidades, se traslada a Santiago de Chile en 1813. Chile se encontraba en guerra, debido a la crisis política en España con la caída del rey Fernando VII, lo que da paso a la formación de una junta de gobierno, y es entonces que Chile buscará autonomía a lo largo de su independencia. trayectoria. Y ello también se puede analizar a través de los tipos de firmas que él ejecuta. Por ejemplo, en algunas firmas él se señala como maestro, en otros firma con texto en latín, y en otro momento se señala como miembro de alguna fuerza armada del ejército de la época. Y es interesante porque es también buscar su propia valía a través de señalar su identidad. Y en este caso recordemos también que así como cualquier persona no podía encargar su retrato, también el interés por marcar su diferencia en torno al texto marca un vínculo con los nuevos cánones ideológicos, en este caso vinculados a la Ilustración. Y ya podríamos hacer aquí también una conexión con los movimientos ideológicos que sucedían en Europa, principalmente la Revolución Francesa y los ideales de la Ilustración. Vemos aquí este texto, Felipe Siquio de San Miguel, que es un texto en donde aparece el retrato del rey de aquella época, Felipe VII, sentado en la silla, tal como lo vemos en este grabado, que acompaña lo que ilustra esta publicación. Y a la vez se encuentra aquí, ya que si nos acercamos a la obra que produce Gil de Castro, podemos ver una relación o una conexión directa con la composición. Podemos ver aquí al personaje principal, el rey, el último rey de la época, sentado en este gran sillón, y es una composición muy parecida a la que habíamos visto previamente del grabado. Es entonces que en 1815 pinta un cuadro de Fernando VII. A su costado, una copia de la composición de Gil de Castro del mismo año, hecha por un pintor anónimo. Su influencia puede explicarse debido a la desaparición de otros retratos del rey durante la Patria Vieja. Cuando llega a Chile se convierte y llega a recibir encargos de gran parte de la aristocracia porque se le reconoce su valía como pintor. Sí llega a ser, incluso denominarse como el principal pintor. Retratos de personajes que aún defendían el gobierno, la corona española. Y a la vez vamos a ver un poco más adelante cómo comienza a retratar a los libertadores. Digamos, vamos a ver retratos de Don José de San Martín, de O'Higgins, de Bolívar, que ya son personajes que participan de los procesos de independencia. Por eso, fundamentalmente, se le marca como un pintor de transición, porque ha tenido una formación previa en talleres, como lo tendría cualquier artista formándose en aquel periodo, y luego desarrolla su producción en este periodo de cambios o de crisis política. Este es un óleo sobre cobre. En él se encuentra el general José de San Martín antes de la batalla de Chacabuco, que daría paso a la proclamación de la independencia. Es muy probable que esta sea la primera de una serie de retratos de José de San Martín, pues las demás obras siguen su patrón. En ella podemos ver que viste el uniforme de coronel mayor de granaderos como general en jefe del ejército de los Andes, con la banda azul celeste y los símbolos del gorro, el sol de mayo y la estrella de 8 puntas de las Provincias Unidas del Río de Plata. Este fue probablemente el primer retrato de gran formato de San Martín. En la inscripción escrita puede leerse: nada prefirió más que la libertad de su patria.
El término patria, antes para nombrar un lugar, durante la Revolución toma un sentido emotivo y luego será la protagonista de una causa, de la independencia. También se encuentran elementos que enriquecen la lectura de las pinturas, como una casaca de 1815 y una banda perteneciente a Bernardo O'Higgins. A su vez podemos observar trabajo de grabadores inspirados en Gil de Castro de O'Higgins. En 1817 se proclama a Bernardo O'Higgins como director supremo de Chile. Luego se convertiría Gil de Castro en el retratista oficial de O'Higgins. El retrato suyo, señalando en la parte inferior Bernardo O'Higgins, director supremo de la República Chilena. Y este cuadro, acompañado en este caso, la representación de la batalla de Chacabuco que selló la independencia de Chile. En julio de 1822 regresa a Perú y gracias a su influencia con San Martín accede a la aristocracia peruana. Es entonces que pinta a José Bernardo de Tagle el primer retrato de la República Peruana. En 1825 vuelve a Lima, donde encuentra un escenario político distinto, con el ascenso de Bolívar al poder. Aún así, llega a reintegrarse a las altas esferas sociales y políticas y establecerse como retratista de elección del Libertador. Es en la época de mayor apogeo del poder de Bolívar. Con la ambición de unificar los territorios y crear la Gran Colombia, realiza una gran campaña de exaltación a su imagen. Es así que el culto a Bolívar genera alta demanda de sus imágenes, con una reproducción serial de Gil de Castro que había realizado antes con imágenes de héroes y jefes de Estado. Es entonces que la influencia de sus obras se puede observar en la copia que se realiza en estampas, que será reproducida en estampillas y billetes, convertidas en piezas del imaginario cultural de la región. La ambigüedad de elementos o la ausencia de ellos son artificios para aludir genéricamente a cualquier parte del territorio sudamericano, por el plan de unificación de Bolívar. Además, se encuentra que su rostro está afeitado, más alivianado y con un peinado a la moda para parecer más cosmopolita. Una de las batallas que fueron dirigidas o victorias dirigidas por el general Bolívar. Y por aquí contiguo, el uso de la cartela a personajes insignes o de gran importancia. Lo hemos visto en el caso de Olaya, estamos viendo también en el caso de San Martín, hasta que posteriormente va a aparecer también en retratos. En 1825 vuelve a Lima, donde encuentra un escenario político distinto, con el ascenso de Bolívar al poder. Aún así, llega a reintegrarse a las altas esferas sociales y políticas y establecerse como retratista de elección del Libertador. Y es un texto ejecutado por el propio artista. Y aquí ya de modo mucho más evidente podemos observar su caligrafía y esta marca del texto con varias de las composiciones que ejecutaba. En 1828 retrata a José Olaya, héroe y mártir indígena. Este pescador chorrillano apoya al ejército patriota al ser emisario secreto, mandando mensajes del Callao a Lima a nado. Esta es la única pintura que representa a una figura popular y uno de los pocos retratos de José Olaya. Una diferencia con otras de sus pinturas es que fue realizada después de que Olaya hubiera muerto, como homenaje heroico, como símbolo de la contribución del pueblo peruano a la independencia. Una muestra de ponerse al servicio, y en este caso al servicio probablemente de las acciones independentistas o del gobierno que se estaba instaurando. En 1930 su pintura va disminuyendo, como también el registro de su vida. Aún con su prestigio, con el pasar de los años queda relegado debido al surgimiento de una nueva ola de representaciones, una estética distinta. Sus obras se encuentran actualmente expuestas en el Museo de Arte de Lima hasta el 22 de enero. No se olviden de dar una vuelta.